Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 1 y 2. Cuando estén ahí, por favor, díganme amén. Amén. Vamos a poner mucha atención a la palabra de nuestro Dios. Dice aquí el versículo 1: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Amén. Vamos a orar por un momento, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos un día más en este lugar. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hables a nuestros corazones y que todo lo que vamos a aprender el día de hoy a través de tu palabra nos ayudes a ponerlo por obra. Padre, te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, hoy hemos llegado al último domingo de este año de 2013. Y por eso es muy importante que el día de hoy hagamos una reflexión sobre todo lo que hemos vivido durante el transcurso de este año que está a punto de terminar. Dios, a través de este pasaje de el Evangelio de Lucas, nos enseña algo muy importante en esta mañana. En el versículo 1, nuestro Señor Jesucristo habló acerca de una parábola de un hombre rico que dice aquí tenía un mayordomo, un administrador. Y este mayordomo fue acusado ante el hombre rico como un hombre que estaba disipando, estaba malgastando los bienes de su amo. Entonces dice el versículo 2 que su amo llamó a este mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Hermanos, en este pasaje de la palabra de Dios, el Señor nos recuerda que este fin de año es una buena oportunidad para que nosotros evaluemos, cada uno de los que estamos aquí, evaluemos cómo hemos utilizado los bienes que Dios a nosotros, igual que al mayordomo de esta parábola, Dios a nosotros nos ha confiado. Dios quiere que hagamos una evaluación sobre cómo hemos invertido este año que Dios nos ha permitido más de vida. Dios quiere que evaluemos en qué hemos administrado los recursos espirituales, pero también los recursos materiales, los recursos físicos que Dios ha puesto a disposición de nosotros. En qué hemos invertido todos estos meses que Dios nos ha dado de vida. Eso es muy importante que nosotros en esta mañana lo meditemos, porque la historia que acabamos de leer nos habla que cuando el amo se dio cuenta, cuando el amo se enteró de que el mayordomo que estaba administrando sus bienes lo estaba haciendo de manera desordenada, estaba haciendo de manera inapropiada, dice la palabra de Dios que el amo
lo llamó y le pidió cuentas de lo que estaba haciendo. Y hermanos, nosotros que estamos a punto de iniciar un nuevo año, estamos a unos cuantos días de iniciarlo, tenemos que meditar en esta mañana profundamente cómo hemos gastado la economía que Dios ha puesto en nuestras manos, en qué y cómo la hemos invertido, en qué hemos invertido el tiempo. Ya casi 365 días de este año que está a punto de concluir, ¿en qué lo hemos invertido? Cada año aproximadamente tiene 50 a 52 domingos. ¿En cuántos domingos hemos invertido para buscar la presencia de Dios? ¿Y cuántos domingos hemos malgastado ese tiempo que Dios nos ha dado? Y lo hemos invertido en otras cosas que realmente no tienen tanta importancia. Eso es lo importante, hermanos, que nosotros hagamos esa reflexión en esta mañana. ¿Por qué? Porque en este pasaje el Señor nos recuerda que al mal administrador, aquí el Señor nos advierte en el versículo 2 que a ese mal administrador, su amo lo llamó a cuentas y le dijo que ya no podría más ser su mayordomo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hombre a partir de ese momento iba a perder su lugar de responsabilidad que tenía. Y hermanos, nosotros como seres humanos, yo quiero decirles que entre más pasan los años que Dios me permite vivir de vida, entre más transcurren los días y las semanas que Dios me da de vida, más reflexiono en lo que estoy haciendo con mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que entre más avancen los años, entre más avancen los días, entre más avancen las semanas, está más cerca el día en que tendré que dar cuentas de mi mayordomía delante de Dios. Yo sé que un día tendré que estar delante del Señor y tendré que rendirle cuentas de todo lo que estoy haciendo o de todo lo que Dios me permitió vivir mientras yo pueda vivir en esta tierra. Y lo mismo va a ser con cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros reflexionemos bien en esta mañana, porque ninguno de los que estamos aquí sabe qué nos espera el próximo año. Nosotros como seres humanos somos muy frágiles y la historia de la humanidad nos ha demostrado que somos tan frágiles que ahorita estamos y mañana ninguno de nosotros tiene la seguridad de que podamos volver a estar. Por eso es necesario que reflexionemos sobre cómo hemos administrado todos los bienes que Dios nos ha confiado. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha confiado bienes. Para empezar, nos ha confiado la administración de nuestra propia vida, la administración de nuestro cuerpo, de nuestra salud. ¿Cómo hemos estado administrando esas cosas, hermanos? Eso es importantísimo que lo reflexionemos en esta mañana. Porque el Señor, igual que el hombre rico de esta parábola, el Señor se da cuenta de qué es lo que hacemos con los recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos. El Señor se da cuenta de cómo administramos la economía que tal vez semana a semana o quincena a quincena o mes con mes Él pone en nuestras manos. El Señor se da cuenta si a Él lo estamos honrando o si nos estamos olvidando de Él y estamos utilizando el recurso que es de Dios para otras cosas que no deberíamos de utilizarlas. Por eso es tan importante, hermanos,
que en esta mañana hagamos esa reflexión en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy importante que lo hagamos. Esta historia bíblica, hermanos, nos recuerda que delante de Dios todos los seres humanos solamente somos simples administradores de lo que tenemos. Somos simples administradores de las cosas que tú y yo tenemos. Somos administradores, les repito, no solo de nuestra vida y del tiempo que Dios nos permite de vida. Somos administradores de la economía que está en nuestras manos, somos administradores de la familia que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, somos administradores, puede ser del ministerio en la iglesia, somos administradores de un trabajo, de un negocio, somos administradores de una casa. Y es importante que como administradores podamos ser encontrados fieles delante de Dios. Porque de lo contrario, aquí el Señor nos deja esa advertencia, que en cualquier momento, como somos administradores delante de Él, Él puede decidir quitarnos la mayordomía. Y quiero decirles, hermanos, que yo no sé qué nos depara el próximo año. Por nuestra fe en Dios, declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que será un año de bendición, un año de conquista, un año en el que vamos a ir hacia adelante en las cosas del reino de Dios. Lo declaramos, pero también estamos conscientes que aunque somos hijos de Dios y contamos con el respaldo del Señor, en este próximo año que va a comenzar dentro de pocos días, nos van a esperar nuevos retos y dificultades que tendremos que enfrentar todos nosotros. Quiero decirles, hermanos, que yo no sé quién de nosotros tenga que enfrentar retos que hasta el día de hoy no hemos enfrentado. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser alguna pérdida que nosotros ahorita no estamos considerando. Pero es importante que nos preparemos para que cuando tengamos que enfrentar esos retos, esas adversidades, podamos en el nombre del Señor Jesucristo vencerlas, podamos superarlas con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, esta historia, hermanos, nos recuerda algo muy importante. Nos recuerda que tarde o temprano nosotros, cada uno, tendremos que darle cuentas a nuestro Dios de cómo hemos usado los talentos, las habilidades, la economía, el tiempo, los recursos, la influencia que Dios nos ha dado en esta tierra. Dios nos pedirá cuentas de cada una de esas cosas, cómo las hemos invertido. Y Él espera, hermanos, Él espera que nosotros, todo lo que hemos recibido de Él, todo lo que Él nos ha confiado, Él espera que lo multipliquemos, no que lo disminuyamos. Él espera que si Él nos ha confiado un ministerio, el ministerio lo hagamos crecer, no disminuir. Él espera que si ha puesto en nuestras manos, nos ha confiado un negocio, el negocio lo hagamos aumentar, no desaparecer. Él espera que si Él nos ha confiado la responsabilidad de una familia, podamos hacer que toda nuestra familia, por nuestro ejemplo de vida, pueda seguir los caminos de Dios y no que a través de nuestro mal ejemplo nuestra familia se aleje de esos caminos. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. La Biblia nos habla de otra parábola, la parábola de los talentos. Y ahí el Señor explica que un hombre también rico se fue de viaje y a unos criados les encomendó todos sus bienes.
En esa historia de esa parábola se cuenta que a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro 1, y dice ahí la palabra de Dios que les entregó a cada uno de acuerdo con su capacidad, porque Dios conoce la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. A veces nosotros no conocemos esa capacidad que Dios ha depositado dentro de nosotros. A veces los que tenemos una familia, gracias a Dios, grande, a veces pensamos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentarlos? ¿Cómo voy a enviarlos a la escuela? ¿Cómo voy a educarlos? ¿Cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer aquello? Porque no hemos entendido que si Dios nos ha dado esa familia es porque Él, junto con la familia, nos ha dado la capacidad de poder sacar adelante a la familia que Él nos ha dado. A veces pensamos, ¿cómo voy a sacar adelante el ministerio en la iglesia si yo no tengo sabiduría, si yo no tengo talento, si yo no tengo dones? Y quiero decirles, hermanos, que cuando Dios, siempre que Dios nos da una responsabilidad, siempre nos da la capacidad de sacar adelante esa responsabilidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso, hermano, hermana, que estás aquí en esta mañana, yo quiero dejarte en esta mañana esa idea en tu corazón y en tu mente de que debemos nosotros en esta mañana reflexionar en cómo hemos estado invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra economía. Recordemos, hermanos, que Dios está esperando que todos esos recursos que nos ha dado los usemos para la gloria de su nombre. Dios espera eso, hermanos. Dios no espera que los recursos, los dones, los talentos, las habilidades, la influencia que Dios nos ha dado, la usemos para la gloria de nuestro propio nombre. Eso no quiere Dios. Dios espera que todo eso lo usemos para glorificar su santo y bendito nombre cada día. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Quiero decirles, hermanos, que Dios en su palabra nos ha dejado algunos consejos de cómo podemos nosotros llegar a ser buenos administradores de los bienes que Él nos ha confiado. Y quiero compartirles esos consejos. Amén. Y antes de que se me olvide, que ya se me estaba olvidando, el título de la enseñanza se titula Reflexiones de fin de año. Es muy importante que nosotros hagamos el día de hoy esas reflexiones. Amén. Vamos por favor a abrir nuestra Biblia en la carta de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y versículo 2. Quiero compartirles cuál es el primer consejo que Dios nos da en su palabra para que nosotros podamos, durante este año que está a punto de comenzar, podamos ser buenos administradores de los bienes que Él nos ha confiado. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 y versículo 2. ¿Ya están ahí? Dice aquí la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Escuchen lo que dice el versículo 2. Pues me propuse, y eso es lo que Dios quiere que hagamos en esta mañana. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para llegar a ser buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado?
hacer lo que dice aquí el apóstol Pablo, proponernos en nuestros corazones no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que si queremos llegar a ser buenos administradores en este nuevo año que está a punto de comenzar, nos propongamos en nuestro corazón cada día, hay que proponérnoslo, cada día colocar a Cristo delante de nosotros, poner a Cristo como el eje central de nuestra vida, que todo gire en torno a Él, que no haya ni una sola cosa de las que Dios nos permita vivir durante este próximo año que no podamos hacer sin primero tomar en cuenta la voluntad del Señor. Si eso hacemos, hermanos, les aseguro que en todo lo que emprendamos durante el próximo año que está por comenzar, vamos a tener el respaldo del Señor y vamos a poder salir victoriosos en todo lo que hagamos. Amén. Si le vas a aplaudir, apláudele con todas tus fuerzas. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, nos aconseja aquí que nosotros practiquemos la presencia de Dios en todo momento, en todo lugar, con cualquier persona, en toda situación. Es muy importante que lo hagamos. Si hacemos eso, hermanos, será muy difícil que nos convirtamos en malos administradores de los bienes, tanto espirituales, físicos y materiales que Dios nos ha confiado. Si nosotros buscamos primeramente honrar la palabra del Señor, obedecer lo que Dios nos pide por medio de sus mandamientos, será muy difícil que podamos ser malos administradores. Si antes nosotros de invertir el tiempo de cada día, antes de eso, buscamos hacer lo que dice Pablo, proponemos en nuestro corazón buscar la presencia de Dios. ¿Qué vas a hacer cada mañana cuando despiertes y tú propones en tu corazón eso? ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer? Buscar la presencia. Al despertar no vas a decir, le voy a llamar a mi jefe del trabajo para decirle que se me hizo tarde y voy a llegar tarde. Lo que vas a hacer es decir, voy a buscar la comunión con Dios porque sé que si inicio de esa manera cada día, este día va a ser un día de bendición. Eso es lo importante. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Iniciar de esa manera cada día es ser buenos administradores del tiempo que Dios nos está dando de vida. Olvidarnos de Dios y buscar antes otras cosas sería ser malos administradores del tiempo que Dios nos está dando. Congregarnos por lo menos una vez a la semana es mostrar que somos buenos administradores de la vida que Dios nos está dando. Es muy triste, hermanos, que a veces nosotros cuando ya conocemos a Dios, estamos dejando a Dios en el último lugar de nuestra vida. Y eso ha provocado que en muchas áreas de nuestras vidas tengamos problemas, porque no estamos administrando fielmente ese tiempo de vida que Dios espera que nosotros lo administremos. Dios dice en su palabra que debemos de administrar incluso el tiempo de nuestro descanso. La palabra de Dios dice que el hombre está diseñado para trabajar 6 días a la semana y descansar ¿cuántos? Descansar 1. Pero a veces lo que nosotros hacemos es trabajar los 7 días de la semana, pensando que si trabajamos 7 vamos a ser más productivos. Y está demostrado que el que trabaja 7 es más improductivo que el que solo trabaja 6 y descansa 1, como Dios nos lo ha mandado en su palabra.
Es importante, hermanos, que nosotros hagamos lo que dice Pablo. Propongamos en nuestro corazón este año comenzar bien delante de Dios. Mucha gente me decía, platicaba yo con mi hijo hace creo 2 días, y él me decía que los gimnasios el 1 de enero están llenos, porque toda la gente se pone como propósito de año nuevo, se propone en su corazón, como dice Pablo, se propone, si está gordito, dice, pues quiero estar más esbelto y voy a ir al gimnasio. Y los primeros días del mes comienza yendo al gimnasio y tú ves que todo el mundo va al gimnasio. Pero pasan los días y me decía mi hijo, los primeros días de enero está lleno el gimnasio, no se puede casi ni entrar. Pero pasan los días y el gimnasio se vacía. ¿Por qué? Porque ese propósito pues fue solamente algo que duró muy poco tiempo. Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, pongamos en nuestro corazón, como dice Pablo, nos propongamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos en este año. Que ese sea el propósito de este nuevo año que está por comenzar. Que le pidamos al Espíritu Santo, ayúdame a no abandonar ese propósito durante todo lo que va a durar el próximo año. Pidámosle al Señor, Él nos ayuda si se lo pedimos. ¿Saben por qué muchos cristianos nos proponemos cosas y a veces no las llevamos a cabo? Porque nos las proponemos sin tomar en cuenta a Dios. Y ese es nuestro grave error. Todo lo que nos propongamos debemos de hacerlo siempre pidiendo la ayuda de nuestro Dios. Pidiéndole al Espíritu Santo, ayúdame a que yo pueda cumplir con esos propósitos que tú has puesto en mi corazón. Amén. Entonces Pablo nos aconseja que nosotros nos propongamos, dice aquí, nos propongamos sobre toda otra cosa, buscar a Jesucristo. Pablo lo único que quería, y creo que era el propósito de todos los años y los días que Dios le dio de vida, fue ese. Pablo fue un hombre que durante toda su vida se propuso agradar a Dios, se propuso buscar glorificar con su vida al Señor, y yo creo que lo logró. Amén. Entonces, vamos por favor a ver qué es, en segundo lugar, cuál es el segundo consejo que la palabra de Dios nos da para que podamos ser buenos administradores. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo capítulo 2, segunda carta de Timoteo capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice aquí el apóstol Pablo, le aconseja a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes en esta mañana
proponen en su corazón hacer lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que hiciera. Dios quiere que nosotros procuremos con diligencia, dice la Biblia. Seamos diligentes para las cosas de Dios, porque a veces somos perezosos para las cosas de Dios y somos diligentes para hacer las cosas del mundo. Procura, Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que este sea, hermano, hermana, el propósito para este nuevo año que está por comenzar. Que tú digas, yo voy a procurar con diligencia presentarme delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Si hay cosas que en este año que está terminando, tú y yo reconocemos que hemos hecho mal, es el momento de pedirle perdón a Dios, dejar atrás esas cosas y continuar hacia la meta, al supremo llamamiento, dice el apóstol Pablo, que tenemos en Cristo Jesús. Es importante que como cristianos aprendamos de los fracasos y los errores que hemos cometido en el pasado. Y que una vez que hemos aprendido, nos levantemos y procuremos, como Pablo le dijo a Timoteo, ser diligentes en la voluntad de Dios. Procuremos que cada día de estos próximos meses del año que va a comenzar, cada día podamos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Que la gente que está a nuestro alrededor pueda darse cuenta que nuestra manera de vivir es una manera que está conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios nos pide, hermanos, en este día. Pablo sabía que si Timoteo obedecía el consejo que le estaba dando y era diligente en buscar llevar a cabo la voluntad de Dios, Timoteo iba a ser un fiel administrador del ministerio que Dios a él le había encomendado. Pablo sabía que es muy importante ser diligentes en las cosas de Dios. Es importantísimo que como cristianos este año propongamos en nuestro corazón ser diligentes en la meditación de la palabra de Dios. Ser diligentes en la oración, ser diligentes en no dejarnos de congregar ningún domingo de este próximo año que está a punto de comenzar. Que no seamos perezosos, que no digamos la próxima semana, el próximo mes, no. Dios quiere diligencia de nuestra parte, hermanos. Y yo creo que Dios no nos está pidiendo algo que no sea posible cumplir. Él nos pide que nosotros le demos el diezmo, no solamente del dinero, dale el diezmo de tu tiempo a Dios. Si le estás dando el 90% o el 100% del tiempo al mundo, ¿por qué no propones en tu corazón en esta mañana decir, Señor, yo propongo en mi corazón y pido que me ayudes por medio de tu Santo Espíritu para que en este próximo año que está a punto de comenzar, yo pueda ser fiel en darte a ti el tiempo que es tuyo? Eso es importante que lo hagamos, hermanos, hermanas. Gloria a Cristo, amén. Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, si tú procuras con diligencia presentarte como un obrero aprobado a Dios, la manera para que tú puedas lograr eso es meditando cada día la palabra de Dios. Hermanos, como cristianos ya es tiempo de que nosotros aprendamos que si no meditamos cada día, oigan eso, cada día, no es cada 8 días, no es cada vez que tengamos ganas, ni menos solamente cuando estemos metidos en problemas y dificultades. Dios quiere que cada día hagamos el hábito de meditar su palabra.
Nos conviene, hermanos, que meditemos la palabra cada día. Nos conviene hacer y formar ese hábito en nuestras vidas. Escuchen por qué. Vamos por favor al Salmo 1, versículos del 1 al 3. Salmo 1, versículos del 1 al 3, por favor. Vean por qué es tan importante que nosotros meditemos la palabra de Dios todos los días. Que tú digas: Señor, yo te pido que me ayudes a que este próximo año que está por comenzar, yo pueda meditar cada día tu palabra. ¿Ya están en el Salmo 1, versículos del 1 al 3? Fíjense cómo comienza este salmo. Utiliza una palabra y dice: bienaventurado el varón o la varona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, escuchen esto: sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Hermano, debe de llegar el momento en tu vida y en mi vida de que la palabra de Dios se convierta en nuestra delicia, nuestro deleite. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cada vez que tiene problemas. Eso dice tu Biblia, hermano. Y en su ley medita cada vez que amanece con ganas. Y en su ley medita cada domingo que es día de reunión en la iglesia. No, dice la Biblia que en la ley del Señor el varón o la mujer que van a ser bienaventurados son aquellos que mediten de día y de noche. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios. Tenemos que ser diligentes en eso, hermanos. Porque a veces le damos más tiempo a otras cosas que no tienen importancia. A veces meditamos el noticiero de la mañana, el noticiero del mediodía y el noticiero de la noche, y nos olvidamos de meditar la palabra de Dios. A veces decimos: es que no tengo tiempo. Pues no, porque el tiempo de Dios se lo estamos dando a lo mejor al noticiero. Es que no tengo tiempo, porque a veces el tiempo de Dios se lo damos a un periódico. Y hermanos, no me malentiendan, no quiero decir que te vuelvas un cristiano legalista, que no puedes ver televisión y que no puedes leer un periódico. Sí puedes ver televisión y sí puedes leer un periódico. Lo que no debemos hacer es darle el tiempo de Dios, el tiempo que le corresponde a Dios, a las cosas de este mundo. Eso es lo que no hay que hacer. Eso no lo debemos hacer. Porque si queremos ser gente bienaventurada en esta tierra, necesitamos usar la llave de la prosperidad, y esa llave es la meditación en la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes quiere ser una persona próspera en esta vida? ¿Quiere serlo? ¿Seguros? Pues entonces la Biblia dice que debes ser diligente en meditar de día y de noche. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Dice el versículo 3, ¿qué sucederá con las personas que mediten día y noche la palabra de Dios? Escucha qué va a pasar con tu vida. Será tu vida como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos han visto un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas? ¿Cómo es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas? Dice aquí el salmista: ese árbol da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, oye bien eso no te lo prometo yo, hermana. Eso es algo que está prometido por el Señor en su palabra. Y todo lo que hagas, escucha, ¿qué va a pasar? Prosperará.
prosperará. Dios quiere que tu vida refleje lo que dice este versículo 3 del Salmo 1. Que tú seas una persona que te parezcas a un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Que seas una persona fructífera. Una persona que en todo lo que hagas seas prosperada. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como hijos de Él. Pero ¿por qué a veces nuestra vida, en lugar de parecer un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, parece nuestra vida un árbol? Parece más bien un cactus que está plantado en el desierto. ¿Por qué creen, hermanos? Porque no estamos obedeciendo el consejo tan sencillo que Dios nos está dando. Lo que debemos hacer si queremos prosperar en esta vida, en todas las cosas que hagamos, es proponer en nuestro corazón, en segundo lugar, meditar la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Que llegue el día en que podamos decir como el rey David: mañana, tarde y noche. ¿Cómo decía? ¿Sí saben? ¿Qué decía David? Mañana y tarde y noche leeré el periódico. Mañana, tarde y noche veré los noticieros. Mañana, tarde y noche David se propuso en su corazón buscar a Dios, alabar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios con su manera de vivir. Pero eso no se puede lograr si no nos volvemos personas diligentes en la meditación de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios sin estudiar su palabra? ¿Se podrá? No se puede, hermanos. ¿Por qué a veces nosotros los cristianos hacemos unas preguntas que están fuera de lugar y a veces decimos: ¿será malo que yo haga esto, que yo haga lo otro? ¿Será malo que yo vaya con tal persona a tal lugar? ¿Por qué no sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? Porque eso refleja que no estamos siendo personas que estamos meditando la palabra de Dios. Dios quiere, hermano, hermana, que este próximo año de 2014, que está a punto de comenzar, tú seas una mujer, un hombre bienaventurado, bienaventurada. Seas una persona que prospere en todo lo que emprendas durante el próximo año que está por comenzar. Si le crees, dale un aplauso con todas tus fuerzas. Vamos por favor a ver rápido lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Amén. Fíjense cuál fue la instrucción que Dios le dio a Josué cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida y estaba por enfrentar problemas, dificultades, retos que él nunca en su vida había enfrentado. Fíjense lo que Dios le dijo aquí. Versículo 8, capítulo 1. ¿Están ahí? Dice, escuchen la instrucción que Dios le dio a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo entienden ustedes la palabra nunca, hermanos? Nunca se refiere en español, en chino, en japonés, en alemán, en inglés. Significa lo mismo, nunca. Nunca. Que nunca, nunca de tu boca se aparte la palabra de Dios. Dice, sino que de día
Y de noche es la misma instrucción que da el Salmo 1. Es lo mismo. Sino que de día y de noche meditarás en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, si meditamos la palabra de Dios, si continuamente nuestra boca habla lo que dice la palabra de Dios, dice aquí que entonces todo lo que hagamos, dice, nos va a salir bien. Haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Fíjense aquí, hermanos, lo que la Biblia nos enseña. Dice que si nosotros declaramos todos los días lo que dice la Biblia y nosotros meditamos cada día los mandamientos de Dios y los ponemos por obra, nosotros haremos, escuchen esto, no va a ser Dios, vamos a ser nosotros los que vamos a hacer prosperar nuestro camino. Porque si fuera por Dios, Dios ya lo prosperó. Él ya hizo lo que le correspondía. Dios quiere que ahora nosotros hagamos nuestra parte. Él espera de nosotros que hablemos su palabra siempre, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, y que continuamente, día y noche, meditemos y obedezcamos lo que Dios nos revela a través de su palabra. Si lo hacemos, nosotros haremos prosperar nuestro camino. Y Dios le dijo a Josué: si tú haces eso, Josué, todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Quieres, hermano, hermana, que este próximo año de 2014 esto suceda en tu vida? Pues el consejo es muy sencillo. Sé diligente en meditar día y noche la palabra de Dios. Sé diligente en declarar con tu boca lo que está escrito en la palabra de Dios. Sé diligente en obedecer todo lo que la palabra de Dios te muestre. Y si lo haces, harás prosperar tu camino. Y todo, durante este 2014, todo te saldrá bien. Amén. Si le vas a aplaudir, dáselo con todas tus fuerzas. Aleluya. Vamos, por favor, ahora a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Vamos a encontrar aquí, en tercer lugar, qué debemos hacer para que podamos ser buenos administradores de todo lo que Dios ha confiado en nuestras manos. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18. Escuchen cuál es el tercer consejo que el apóstol Pablo nos da en este pasaje de la Escritura. ¿Ya están ahí? Dice Pablo: orando cuando nada más tengan problemas. ¿Cuándo? Orando en todo tiempo, hermano, hermana. Otra cosa que debemos proponernos este año en nuestro corazón es convertirnos en guerreros de oración. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque la oración es más poderosa que una bomba nuclear y una bomba atómica juntas. Pablo le aconsejó esto a la iglesia de los Efesios porque el apóstol Pablo sabía que una iglesia que ora, una iglesia que clama delante del trono de Dios, es una iglesia poderosa, es una iglesia que ni el mismo infierno va a poder derrotarla. Por eso Pablo dice en tercer lugar: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice: y velando en ello con toda perseverancia. Debemos de ser perseverantes en la oración. Y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Hermanos, el apóstol Pablo sabía que lo más importante
en una iglesia es contar con personas que sean guerreros de oración. Es más importante tener gente guerrera en la oración que gente que predique la palabra, hermanos. Escuchen eso. ¿Sabes por qué? Porque la predicación sin oración no produce ningún efecto. Pero la predicación que va acompañada de oración, esa predicación va a provocar que se manifieste el poder y la gloria de Dios. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia de nuestros días, como en el tiempo del apóstol Pablo? Gente que se vuelva guerrera de oración. Porque cuando la iglesia solamente está llena de actividades, pero no tiene oración, ¿saben qué produce? Que el diablo se ría. Al diablo no le espanta que la iglesia esté llena de actividades. Al diablo le asusta una iglesia que sabe interceder delante del trono de Dios. Eso es lo que le espanta al diablo. Y si nosotros nos volvemos personas guerreras en la oración, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser malos administradores de lo que Dios ha confiado en nuestra vida. Es muy importante que todos los que estamos aquí semana con semana intercedemos por necesidades de hermanos, por necesidades de otras personas. Yo te pido, hermano, hermana, que me estás escuchando, que si tú escuchas que estamos intercediendo por alguien durante toda esa semana, que no nos podamos ver hasta dentro de cada domingo, pues entonces tú también desde tu casa estés intercediendo por esa persona, por la necesidad que está pasando ese hermano o esa hermana. Eso es algo importante que nosotros debemos hacer en este año que comienza. Dios quiere que lo hagamos. ¿Lo vamos a hacer? ¿Amén? 3 están convencidos. Amén. Eso se oyó mejor. Propón, como dijo el apóstol Pablo, hermano, hermana, propón en tu corazón ser un guerrero, una guerrera de oración. La iglesia necesita de ti. La iglesia está necesitando hombres y mujeres que se vuelvan guerreros en la oración. Amén. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres hay aquí? Gloria al Señor. Amén. Pablo dice que nosotros debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, porque la oración es muy importante en toda iglesia cristiana. Sin oración no puede avanzar el reino de Dios. Es importante que nos volvamos guerreros de oración. Amén. Y vamos también aquí a ver en esta misma carta a los Efesios, en cuarto y último lugar, vamos a ver qué dice Efesios 5, versículos 15 y 16. Efesios 5, versículos 15 y 16. ¿Estamos ahí todos? Pongamos atención. Dice aquí el apóstol Pablo: mirad pues y dense cuenta, hermanos, que Pablo usa mucho la palabra diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo quiere Dios que nosotros vivamos? Como sabios, no como necios. ¿Quiénes son los necios? Ahorita vamos a entender quiénes. Dice el versículo 16, aprovechando, ¿cómo? Bien. A ver, hermanos, repitan conmigo. Debo aprovechar bien el tiempo. Amén. Dice aquí Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora quiero preguntarles, de acuerdo a esto que Pablo nos enseña en el versículo 16, quiero preguntarles, ¿quiénes son los necios, de acuerdo a lo que Pablo dice en el versículo 16? Los que andan malgastando el tiempo que Dios les ha dado de vida en otras cosas que no son importantes.
El cuarto consejo que la palabra de Dios nos da en esta mañana para que podamos ser buenos administradores de todos los bienes que Dios nos ha dado es que seamos personas que ya no desperdiciemos el tiempo en cosas que no tienen importancia. La gente necia, hermanos, dice el apóstol Pablo, es la gente que se pasa toda su vida desaprovechando el tiempo que Dios le ha dado de vida. Es la gente que deja en último lugar el buscar a Dios, el buscar cumplir con la voluntad de Dios y pone en primer lugar el trabajo, las diversiones, los pecados, los vicios. Esas cosas, hermanos, la gente necia hace eso porque no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios dice, yo necesito ir a trabajar en lugar de estarme congregando y perdiendo mi tiempo yendo a escuchar ahí lo que dice la Biblia. Eso dice el necio. Pero la gente sabia es la que sabe darle a Dios el tiempo que le corresponde, sabiendo que ese tiempo que invierte en Dios es la mejor inversión de tiempo que está haciendo en su vida. Tú y yo estamos invirtiendo hoy un tiempo. Este tiempo te va a redituar una bendición de parte de Dios. Y Pablo dice que nosotros ya no debemos desperdiciar el tiempo. Si lo hemos desperdiciado en este año que está por terminar y le hemos dado a otras cosas el tiempo que le corresponde a Dios, si le has dado a otras cosas o a otras personas el tiempo que le corresponde a tu familia, ya no lo sigas haciendo, hermano y hermana. Hay gente que solamente tiene tiempo para trabajar, pero no tiene tiempo para Dios, ni tampoco tiene tiempo para estar con su familia. Hay gente que solamente tiene tiempo para divertirse, pero no tiene tiempo para buscar a Dios, ni para estar también divirtiéndose con su propia familia. La gente que hace eso, Pablo dice que es una persona necia. Pero tú y yo somos personas que con la ayuda del Señor sabemos distinguir entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable. Y hermano, hermana, quiero terminar diciéndote lo siguiente. Si tú reconoces que durante este 2013 que está por concluir, has sido mal administrador de los recursos que Dios te ha dado, sean talentos, sea economía, sea tiempo, sea salud, no sé, lo que tú sabes que Dios te ha dado y reconoces que tal vez lo has desperdiciado, lo has malgastado. Yo quiero pedirte que en esta mañana, ahí en tu lugar, le pidas al Señor que te perdone. Y le digas, Señor, perdóname, porque yo reconozco que he malgastado los bienes que me has dado. Pero en esta mañana me arrepiento y te pido que me ayudes para que nunca más vuelva a malgastar lo que tú me has confiado. Que no sea una persona que desperdicie mi tiempo, ni desperdicie las cosas espirituales, físicas, ni materiales que me has dado. Padre Dios, te doy gracias por este año que me has dado más de vida. Gracias porque me has permitido llegar hasta este último domingo del año. Ayúdame para que en este próximo año que está a punto de comenzar, yo pueda honrarte con mi manera de vivir,
Ayúdame para que no vuelva a malgastar ninguno de los bienes que me has confiado. Gracias, porque tú estás conmigo y creo que me ayudarás para que yo pueda ser una persona que este próximo año pueda meditar de día y noche en tu palabra y pueda presentarme delante de ti como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús y te pido que me guíes durante este año que está por comenzar. En tus benditas manos entrego mi vida, mi familia, mi trabajo, mis sueños, mis anhelos, y te ruego que todo se haga conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te doy gracias. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Hermanos, que Dios les bendiga. Y les recuerdo la velada, les recuerdo que el próximo domingo vamos a llevar a cabo una fiesta para el Señor, en la cual vamos a honrarlo con las primicias del próximo año. Yo los animo, hermanos, hermanas, a que el próximo domingo lleguemos temprano. Dale a Dios el tiempo que le corresponde, hermano, hermana. Les animo para que el próximo domingo le podamos presentar al Señor la primer ofrenda de nuestro tiempo, de nuestra economía, de nuestra obediencia a Él. Dice la palabra de Dios que cuando las primicias son santas, toda la raíz, toda la planta va a quedar santificada. Si tú te atreves a honrar a Dios de esa manera, Dios hará que todo tu próximo año de 2014 reciba su bendición. Te animo a que lo hagas. Te animo a que llegues temprano y a que todos le podamos ofrecer ese tiempo que le corresponde a Él. Amén. Que Dios los bendiga, que pasen buena tarde y que todos tengan un feliz y próspero año de 2014 junto con toda su familia. Dios les bendiga.